Bueno, en 2006, ustedes recordarán, la elección presidencial fue una elección muy competida, cerrada, que se definió por menos del 1% de los votos, 0.56% fue la diferencia. Tuvimos un conflicto postelectoral. Finalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictaminó la validez de la elección, no sin dejar de señalar que habían ocurrido algunos actos indebidos por parte de distintos actores, entre ellos el propio presidente de la República, Vicente Fox, en su momento, que desplegó una intensa campaña en medios, interviniendo pues, el proceso electoral a través de sus estrategias de comunicación política. El Consejo Coordinador Empresarial, esto es un actor privado, empresarial, compró tiempos en radio y televisión para atacar la candidatura de candidato Andrés Manuel López Obrador, y eso pues también se consideró indebido, porque desde 1996 la Ley Electoral Mexicana, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, estableció que durante los procesos electorales solo los partidos políticos podían adquirir publicidad en radio y televisión y ningún tercero, de tal forma que se garantizara cierta equidad en la competencia. Y también se dispuso de un abundante financiamiento público para que los partidos pudieran adquirir estos espacios en la radio y la televisión, y se fijaron topes generales de gasto de campaña para cada una de las campañas que realizaban los partidos políticos, ya fuera senadores, diputados, a la presidencia de la República, y ellos, sujetándose a esta restricción del tope de gasto, podían comprar libremente, pero no terceros. Sin embargo, durante 2006 lo que vimos es que terceros estuvieron comprando publicidad, concretamente el Consejo Coordinador Empresarial. En aquel entonces, hace 6 años, hubo un reclamo por parte de la coalición que encabezó Andrés Manuel López Obrador, la coalición de izquierda que formaron varios partidos, el más relevante, el Partido de la Revolución Democrática, pidiendo lo que se conoció popularmente como voto por voto, casilla por casilla, un recuento total de la votación. Sin embargo, esto que se pidió una y otra vez en los mítines, en las calles, no fue solicitado debidamente ante el Tribunal Electoral, y se hizo un recuento amplio, no total, que mostró que había habido algunos errores en el conteo de los votos, pero que estos errores pues eran esos, errores aleatorios que no afectaban el sentido de la votación, y validó la elección presidencial. De ahí veníamos. ¿Qué pasó en el Inter? Permítanme presentarles algunos datos de cómo se comportaron las campañas en 2006. Los partidos compraban anuncios y la autoridad electoral, el Instituto Federal Electoral, realizó un monitoreo de anuncios, de spots en radio y televisión, que es el principal rubro de gasto en las campañas políticas. ¿Para qué? Para contrastar que lo que los partidos decían estar adquiriendo fuera, en efecto, lo que habían comprado. Era una manera de verificar el gasto. Y lo que se encontró es que 248,000, casi 250,000 anuncios de radio y 32,000 en televisión, estamos hablando de 280,000 anuncios, no se supo de dónde salieron.
los partidos dijeron haber gastado mucho dinero, prácticamente el 100% del financiamiento para gastos de campaña, que en ese entonces era, la ley preveía que se duplicaba el financiamiento de cada partido político para que lo gastaran en la elección, pues el equivalente a toda esa bolsa de dinero, que en ese momento serían unos 200 millones de dólares para todos los partidos, se gastó en radio y televisión. 200 millones de dólares hace 6 años. Eso es lo que ellos dijeron haber gastado. Pero en realidad pasaron mucho más anuncios y nunca se supo si esos anuncios los partidos los habían pagado sin declararlo, si los habían pagado terceros, violando la ley. Cualquiera de los dos casos, porque los partidos tienen que informar, que reportar cada gasto, y no puede haber donaciones a los partidos que no se registren y no sean públicas, o si bien las empresas de televisión donaron estos anuncios, un donativo en especie a los partidos. No se supo qué pasó. Otro problema que se detectó es que los concesionarios de la radio y la televisión ponían distintos precios a los partidos políticos para contratar anuncios. Eso acentuaba la inequidad. Y eso permitió que, por ejemplo, la Alianza por México, en 2006, que encabezaba el PRI, tuviera el 39% de los anuncios en radio y el 45% en televisión, y que los partidos pequeños, pues miren, el Partido Socialdemócrata tuviera, la Alianza Socialdemócrata y Campesina, pues apenas el 1%. Es decir, las asimetrías eran importantes porque la presencia de los actores políticos pasaba por un acuerdo comercial con los concesionarios, con las empresas de radio y televisión, en un país donde además hay una marcada concentración de la industria de la radio y la televisión. Basta decir que las dos principales empresas de la televisión, que son Televisa y TV Azteca, controlan el 96% de las señales comerciales de emisión abierta en la República Mexicana. El conflicto postelectoral de 2006 y la evidencia de que terceros actores, en particular las empresas mediáticas, estaban alterando las condiciones de la competencia electoral, dieron lugar a una importante reforma electoral que operó en los años 2007, cuando se modificó la Constitución, y 2008, cuando se modificó la ley. ¿Qué se hizo? Y esas son las innovaciones con las que llegamos a esta elección. Entre otras cosas, se prohibió comprar, se subió a la Constitución la prohibición de comprar publicidad para los partidos políticos. Bueno, esto es una innovación. Los partidos ya no podían comprar. Toda la presencia de los partidos y los candidatos iba a ser a través de lo que en México se conoce los tiempos oficiales de Estado. El Estado mexicano dispone de 48 minutos al día en toda estación de radio y canal de televisión. En proceso electoral, estos 48 minutos estarían administrados por el Instituto Federal Electoral y se acababa el intercambio mercantil de publicidad política. Además, se llevó a la Constitución la prohibición de que terceros, que estaba en la ley, pero la violó el Consejo Coordinador Empresarial, de que terceros compraran publicidad. Y también se prohibió que hubiese campañas de comunicación social por parte del gobierno federal y de los gobiernos locales y municipales durante las campañas electorales, para que no se interviniera desde el gobierno en la vida. Además, se incluyó un conjunto de supuestos para proceder al recuento de votos, a
al voto por voto, que fue aquel reclamo de 2006. Ahora, en cada distrito electoral, México se divide en 300 distritos electorales. Si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor al 1% y el segundo lugar lo pide, se recuentan todos los votos. Se abren todos los paquetes electorales y se recuentan. También en el caso en el que los votos nulos en una casilla sean más que la diferencia entre el primero y segundo lugar, se recuenta esa casilla. Y por supuesto, cuando el acta donde se asienta la votación no se aclara, de inconsistencias, procede el recuento. De tal manera que parte del reclamo sobre la elección de 2006 se quiso pues dejar atrás con esta reforma a la ley para evitar pues caer en el mismo tipo de impugnaciones. ¿Qué pasó en este proceso electoral? Pues ya todos los canales de televisión y las estaciones de radio en el país, estamos hablando de más de 2,000 concesiones de radiotelevisión, tuvieron la obligación de transmitir los anuncios de todos los partidos. Esto disparó, por supuesto, el número de anuncios y sumando los 90 días de campaña, los 48 minutos por cada estación y canal de televisión y más de 2,000, pues nos da alrededor de 15 millones de anuncios, de spots para los partidos políticos que fueron transmitidos este año. Pero ya no dependía de que los partidos fueran a negociar con los dueños de la radio y la televisión. Por ley se tenía que hacer. Y se hizo. El cumplimiento es de arriba del 97% y el incumplimiento se debe sobre todo a fallas técnicas, porque en muchas zonas del país hay cortes de energía eléctrica, en fin, no porque se tratara de un desacato a la ley, sino que se caían las transmisiones pues, de todo tipo de transmisión, ¿no? de toda la programación. Como ustedes ven, las diferencias que había en el pasado se fueron atenuando. Sobre todo, nadie tuvo el 45% de los anuncios, como sí ocurrió, ya veíamos los datos en 2006, el que más tuvo fue el PRI con 34. ¿Por qué tuvo el PRI más que los demás? Porque la fórmula establece que de todos los anuncios a transmitir, el 30% se reparten por igual entre los partidos y el 70% se reparte en función de la votación alcanzada por el partido en la votación previa a la Cámara de Diputados. En 2009 al PRI le fue muy bien en la elección y por eso llegó en mejores condiciones a 2012. Es la misma fórmula que vale para asignar el financiamiento público, el dinero a los partidos. Pero si nosotros sumamos los spots del PRD 9, del PT 3, del Movimiento Ciudadano y de los que tuvo la coalición en su conjunto Movimiento Progresista, nos da 20% para la izquierda, 34 PRI, PAN 27, 20% la izquierda. Es decir, estamos hablando de que la reforma electoral eliminó las asimetrías en la presencia en los medios de comunicación que tuvimos en 2006. Podemos decir que esta fue la campaña más equilibrada en presencia en los medios que haya habido en México. Esos son los datos duros de publicidad electoral. Ahora bien, hay noticieros que cubren el proceso electoral y también influyen. ¿Qué pasó ahí? El IFE tiene el mandato de hacer un monitoreo de los noticieros de radio y televisión. Seleccionó más de 400 noticieros de radio y televisión en todo el país, los de mayor audiencia, y los fue siguiendo, hizo grabaciones de todos esos noticieros
y le encargó a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que hiciera el análisis de cómo se estaban comportando los medios en la elección. ¿Y qué tenemos? Pues estos resultados. El 27% del tiempo, casi 28%, fue para Peña Nieto. Casi 26% para López Obrador, 25, casi 26 también por ciento para Josefina Vázquez Mota y 20% para Gabriel Guardia. ¿Esto qué nos dice? Que tuvimos una cobertura muy equitativa de los medios. En México los grandes medios saben que su prestigio pasa no por estar al servicio de un partido político, sino por mostrarse plurales y abiertos. Y además, ante movimientos como el Yo Soy 132, este movimiento juvenil que empezó en la Universidad Iberoamericana, pues, que tuvo como uno de sus principales demandas la exigencia de acabar con la manipulación informativa, sobre todo de Televisa, pues sirvió como un acicate más para inducir un comportamiento más equilibrado. Este es el resultado del monitoreo durante toda la campaña presidencial. De nuevo, podemos decir que los medios tuvieron un comportamiento equilibrado. Son los datos de la UNAM, que es una medición externa. Bueno, hubo una mejoría de las condiciones de la competencia. Aquí quiero yo mostrar algunas de las herramientas que desplegó el Instituto Federal Electoral el día de la jornada electoral para procesar la información. En México se previó instalar 143,000 casillas. Venimos de una tradición de desconfianza en las elecciones. Esta desconfianza ha sido la que ha marcado el diseño de nuestros procedimientos, de nuestras normas, de nuestras instituciones electorales. Todo lo hemos hecho para que no haya fraude, digamos, para que no haya desconfianza, aunque por supuesto no lo hemos logrado, como es evidente. Entonces, un mecanismo que funciona en México es el Programa de Resultados Electorales Preliminares, que brinda información censal de los resultados de las casillas la misma noche de la elección. En buena medida, este instrumento es el antídoto contra aquella cosa que se conoció como la caída del sistema en la elección de 1988, cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas tuvo un muy buen desempeño electoral y la noche de la elección, desde la Secretaría de Gobernación, encabezada entonces por Manuel Bartlett, ahora por cierto senador electo por la izquierda, paradojas de la vida, anuncia la caída del sistema. Entonces, el PREP va dando información tal cual la va recibiendo. En cada uno de los distritos se captura el acta y se envía a un centro de recepción en la Ciudad de México y automáticamente se publica en Internet. De tal manera que los resultados electorales son conocidos al mismo tiempo por la autoridad electoral, por los partidos políticos, por la prensa y por la ciudadanía, e incluso por cualquier persona desde fuera de México que esté interesada porque se van subiendo a Internet. Este es el flujo de la captura de casillas del PREP, que opera 24 horas, opera de las 8 de la noche del día de la elección a las 8 de la noche del día siguiente. Una innovación que tuvo el PREP este año es que, además de capturar la información, digitalizó las actas que llenaron los ciudadanos que fungen como funcionarios de casilla de su puño y letra. El IFE subió arriba de 426,000 actas en 24 horas. ¿Por qué? Eran
143,000 casillas, pero hubo 3 elecciones federales: diputados, senadores y presidente. Cada acta con los resultados se escaneó, se fotografió y se publicó en internet, de tal manera que los ciudadanos pudieron ir a ver cómo sus vecinos que fueron sorteados para fungir como autoridades de casilla contaron los votos, los llenaron y delante de los representantes de los partidos, y esa información se publicó. Esa es la prueba de ácido del PREP, ver que lo que los ciudadanos llenaron de su puño y letra es lo que refleja el resultado electoral. Y ese pues fue un salto importante para construir confianza. El IFE además dispuso de un conteo rápido, que fue un ejercicio muestral. Se diseñó una muestra de 7,000 casillas en todo el país, y antes se anunció que entre las 11 y 12 de la noche el consejero presidente del IFE daría a conocer los resultados de este ejercicio. A diferencia del PREP, que es un censo y que por lo tanto transcurre 24 horas para captar toda la información, esta es una encuesta, es una muestra y lanza información. El conteo rápido dijo que Josefina Vázquez Mota obtendría entre el 25.1 y el 26.3% de los votos, que Enrique Peña Nieto en 3 rangos, López Obrador y Gabriel Cuadra. El PREP hizo esta estimación de votos, y estos son los cómputos distritales. Este es el conteo oficial del IFE. Como pueden ver, entre paréntesis está la diferencia entre el PREP y el cómputo distrital. El PREP capturó el 98.95% de las actas en el país. En el cómputo distrital se contaron todas. Entonces, de ahí se puede explicar la diferencia, pero lo que se ve es plena coincidencia, es decir, se mida como se mida la elección, a través del PREP, a través de una muestra, o bien en el cómputo distrital, que ya incluye el recuento de los votos. En los supuestos que yo les digo, estamos hablando de más de 270,000 casillas que se recontaron en el cómputo distrital, de los 3 tipos de elecciones. Les digo que sumando son más de 420,000, estamos hablando de alrededor del 58% de las casillas que se recontaron por el IFE dieron este último resultado. De tal forma que, pues eso es lo que la gente dijo en la elección presidencial. Al Senado, aquí pueden ustedes ver un poco cómo se comportó. Vemos que el PAN ganó pues estados tradicionales para ellos, como Baja California, que han ido siendo tradicionales, y perdió otros importantes como Jalisco. Todo lo que está en verde y verde claro son triunfos, ya sea de la coalición PRI, Partido Verde, o el PRI solo. Y en amarillo vemos las zonas que ganó el PRD. Como podemos observar, el partido que tiene un mejor desempeño en términos de presencia poblacional, pues es el PRI. Algo semejante pasa con la Cámara de Diputados, donde los votos de la izquierda están concentrados hacia el centro y sur del país. En particular, pues en el Distrito Federal arrasó la izquierda, con la excepción de la delegación Benito Juárez, y en Monterrey se reparte entre el PAN y el PRI. En el Estado de México gana el PRI, aunque también recupera el PRD en algunas zonas importantes. En Puebla gana el PAN y en Guadalajara el PRI. De tal manera que pues, pueden ver ustedes el desempeño electoral de los distintos partidos en las principales zonas metropolitanas de México. Hay una, y ya para acercarme al final, en la reforma de 2007 se estableció cuáles son las causas para anular una elección presidencial.
Y dice la Constitución que solo se puede anular por causas expresamente señaladas en la ley. Y la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral dice que una elección será anulable cuando no se instale el 25% de las casillas, cuando haya problemas el 25% de las casillas, problemas graves, que se las roben, que lleguen comando, se las lleven, en fin, estamos hablando de más de 37,000 casillas en esta elección, o cuando el candidato más votado resulte inelegible, que tenga un accidente, que cosas así, muy graves. Ninguno de esos tres supuestos pues parece haber ocurrido en esta elección. Y yo diría, ¿qué nos dicen los resultados? Sabemos que hay un fuerte debate en México, que si se trató de un ejercicio de compra y coacción de voto. Yo diría, votaron 50 millones de mexicanos en una jornada donde no se registró un solo incidente violento de magnitud, que en un país donde llevamos 6 años de violencia y 60,000 muertos. El domingo 1 de julio fue un día que transcurrió en paz, donde la gente salió a votar con tranquilidad y en libertad. El partido en el gobierno quedó en tercer lugar. El PAN, que había derrotado al PRI en el año 2000 y que había inaugurado la alternancia en la presidencia de la República, solo tuvo el 25% de los votos. 3 de cada 4 mexicanos no querían que el PAN siguiera gobernando México. A mí ese me parece un dato político de primera importancia. Hubo un voto severísimo de castigo al PAN. Y el PAN quedó en tercer lugar en Jalisco, uno de los estados más afines a la derecha mexicana. También perdió, y perdió yéndose al tercer lugar. El estado de Morelos perdió yéndose al tercer lugar. Solo conservó Guanajuato. Yo diría, el gran perdedor de la elección es el gobierno. Si hubiera habido manipulación de la elección, el gobierno se habría cubierto. No, perdió con un golpe de consecuencias muy claras. Tal es así que el PAN está sumido en una crisis interna que pues puede durar un buen tiempo. ¿Cómo le fue a la izquierda? Pues tuvo un magnífico desempeño. Se recuperó a ser segunda fuerza nacional. Ganó estados que nunca había gobernado, como Tabasco y Morelos. Tuvo su mejor votación de la historia en el Distrito Federal. Mancera, Miguel Ángel Mancera, el candidato, obtuvo el 64% de los votos. Conquistaron lugares dentro de la Ciudad de México que siempre había ganado el PAN, como es la delegación Miguel Hidalgo. Ahora, el candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, en la Ciudad de México tuvo casi 500,000 de votos menos que el candidato alcalde. 500,000 de votos menos. Eso quiere decir que en un lugar donde la gente está dispuesta a votar por la izquierda, no necesariamente por el candidato a la presidencia. Ese es un dato político. ¿Qué pasa con el PRI? Regresa a la presidencia, pero con el 38% de los votos. Es la votación más baja que haya tenido un candidato ganador del PRI a la presidencia. Ernesto Zedillo, el último candidato que ganó del PRI, tuvo el 48% de los votos. Francisco Labastida, que perdió con Vicente Fox, tuvo el 36% de los votos. Es decir, Peña tuvo un desempeño más parecido al de Labastida que al de Ernesto Zedillo. Peña se cansó de pedir apoyo para tener mayoría en el Congreso y la gente no se lo dio. De esto hablará, no me quiero meter al terreno de la exposición de Leonardo, pero diría, el único presidente del PRI que tuvo que lidiar con un Congreso opositor, que fue Ernesto Zedillo en la segunda mitad de su mandato, entre 1997 y 2000, no tenía mayoría en la Cámara de Diputados, pero sí la tenía en el Senado. Peña no lo va a tener en ninguno de los dos.
Es decir, va a ser el presidente priista más acotado de la historia de México. ¿Qué tenemos entonces? Alternancia. Gobiernos castigados, como el PAN a nivel nacional, en Jalisco y Morelos. Gobiernos premiados, como la izquierda en la Ciudad de México, que cuando acabe de gobernar Miguel Ángel Mancera en 2018, habrán pasado prácticamente desde 97, 20 años, 21 años de gobierno de la izquierda ininterrumpidos en la entidad más importante del país. Quien dice que no ha habido cambios, pues no quiere ver esto en la vida política. La izquierda gobernando la entidad más importante del país por cerca de un cuarto de siglo ininterrumpidamente. ¿Cómo nos explicamos que haya alternancia, que haya voto de castigo, que haya premio a los gobiernos que lo hacen bien y que haya contrapesos al gobierno y que el presidente y su partido no puedan hacer lo que quieren? Eso solo se explica en democracia. La alternancia, el equilibrio de poder son fenómenos de la democracia, no del autoritarismo. Yo creo que esto refleja que los mexicanos no le dan un cheque en blanco a nadie, que son expertos en el uso de su voto, que saben castigar y que saben premiar, y que hay mucho más sentido democrático en la ciudadanía que en lo que algunos analistas son